buenas tardes, apreciados líderes de la Iglesia Guinardó. Me da gusto encontrarme con ustedes nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes, Joey. Quiero probar si me están escuchando bien, sin ningún problema. Sí. Sí, perfecto. Oh, Perfecto. qué excelente. Ya he tomado prevención de que todo salga bien. Voy a la casa de un hermano, estoy transmitiendo desde su sala y él también está aprendiendo aquí y va a aprender también sobre el tema preparado para esta tarde. Una vez más quiero darles la bienvenida y una vez más también valoro todo el esfuerzo que están poniendo para capacitarse, para crecer, y también quiero felicitar si hay algún hermano que está viendo por el YouTube también esta transmisión, que pueda comprometerse a ser un líder de la iglesia. Ya hemos coordinado un poco con la directora de Escuela Sabática, que si hay algún hermano que quiere recibir el material que ustedes están recibiendo, tiene que inscribirse a esta escuela y comprometerse para ser un maestro, para ser un líder futuro de la iglesia, ¿ok? Pues porque en primer término, iba a ser un grupo cerrado, solamente para los líderes, para que se entrenen, para que nos motivemos, para que podamos intercambiar puntos de vista, para prepararnos. Pero al ponerlo al YouTube, entonces vamos a hacer la invitación, si hay algún hermano o hermana que quiera participar a futuro como líder y prepararse, entonces póngase en contacto con la hermana directora de Escuela Sabática, denle sus datos y su compromiso y entonces le vamos a enviar el material que ustedes están recibiendo, porque hoy también compartiremos el material que vamos a estudiar esta tarde, ¿ok? Así que ya después de la oración y después de esta bienvenida, yo voy a compartir mi pantalla porque ahora tenemos bastante comida sólida, ¿ok? Ya no va a ser lechecita. Justamente ese texto, el texto que me motiva para enseñar y para entrenar, y que también sea el texto que los motive a ustedes, sea el texto que voy a poner a continuación en la pantalla. Y allí, espérenme un segundo, voy a compartir mi pantalla un momento. Aquí va. Muy bien. Confírmeme si se está viendo bien, por favor, la pantalla. ¿Sí? Perfecto. Sí. Muchas gracias, Jordi. Gracias, Encarna, por darme ahí el pase y la seguridad que se está viendo esto de la mejor manera. Entonces, les decía que si hay un texto que me motiva a continuar en mi papel de maestro y que los motive a ustedes también y que motive a toda la iglesia, es ese texto que está en Hebreos 5, 12 al 14. Y dice así: después de tanto tiempo, y a veces pasa con la iglesia, a veces nos pasa a nosotros, ya debíamos nosotros poder enseñar a otros. Sin embargo, dice el autor de Hebreos, hay necesidad de enseñarlos, de enseñarles de nuevo hasta los más sencillos principios de la palabra de Dios. Se han debilitado tanto que como niños tienen que tomar solo leche en vez de alimento sólido. Por eso que esta escuela de líderes pretende dar alimento sólido, ¿ok? Para nutrirnos, para crecer y para que estemos listos para ser personas sabias, porque una persona sabia es una persona madura, una persona que sabe distinguir entre el bien y el mal. Eso es lo que dice el texto de Hebreos capítulo 5, 12 al 14. En base a ese texto, entonces, es que hemos aperturado esta escuela de líderes y ahora vamos a entrar directamente al tema que hemos preparado para esta tarde. Ya hemos hecho una introducción la semana pasada, el domingo pasado, porque si hay un libro por excelencia que reafirma todo esta doctrina del santuario, es Hebreo. Por eso que hemos entrado a hablar del libro de Hebreos. Y ahora vamos a entrar específicamente a hablar sobre este tema. Y no es cualquier tema, apreciados, ¿ok? No es cualquier tema. Miren, si alguien está considerando que el santuario es una doctrina más, por favor, sáquese de la mente esto. Porque la doctrina del santuario es la base o es la doctrina muy importante que deberíamos considerar. Por eso felicito este afán de estudiar y aprender, ¿ok? Y les voy a hacer una pregunta, menos que a modo que estemos acá intercambiando punto de vista. Miren, nosotros tenemos ¿cuántas creencias básicas? ¿Cuáles son las creencias básicas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Cuántas? A ver. 28, ¿no? ¿Cuántas? 5. 28.
Correcto. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo todos? Sí. Porque yo he encontrado en algunas iglesias por ahí en Europa donde ya no creen en, están creyendo solamente en 20 creencias. He encontrado iglesias que solamente creen en Dios Padre, Dios Hijo, ya no creen en el Espíritu Santo. Entonces, pero yo creo que aquí todavía todos creemos en cuántas creencias básicas. 28. Correcto. 28. Ahora viene la pregunta, líderes. Esas 28 creencias, ¿de dónde salieron? Yo sé que salieron de la Biblia, por supuesto que sí. Pero esas 28 creencias tienen una base. ¿Cuál es esa base? Ayúdenme, por favor. Yo voy a poner aquí el cuadro. Aquí están nuestras creencias básicas, ¿correcto? Pero hay dos columnas que sostienen nuestras creencias. Y esas columnas tenemos que estudiar y dominar. Y ahora entenderemos lo que dijo Helen White, Jaime White, los pioneros, por qué consideraron tan importante esta doctrina. A ver, ayúdenme por favor. ¿Cuál es la base de nuestras creencias? Hay dos pilares fundamentales de las cuales nacieron nuestras creencias básicas. ¿Cuáles son? El santuario. Muy buena respuesta. Por eso les digo que el santuario es un tema básico, pero hay otra columna más. ¿Cuál es la otra columna? Voy a pedirle a la directora de Escuela Sabática que nos tenga premios para la próxima, para que los que contestan le demos su incentivo. Acá voy a poner en la pantalla. Miren, la primera columna de donde nacen nuestras creencias es el mensaje de los tres ángeles. Por esa razón, el logo de nuestra iglesia tiene esas tres llamitas que están rodeando el mundo, se ubican, ¿no? ¿Cierto? Esas tres llamitas que representan al mensaje de los tres ángeles. Pero no solamente está el mensaje de los tres ángeles. Ahí está la otra columna que ya lo mencionaron. ¿Cuál es la otra columna que sostiene nuestras creencias? El santuario. Dos columnas importantísimas. Si nosotros logramos entender estas dos columnas, entonces nuestras creencias ya las podremos entender y practicar sin ningún problema. ¿Ok? Por esa razón es que yo estoy dando énfasis y estoy motivando y estoy resaltando este asunto de estudiar el tema del santuario, no como una doctrina más, sino como una doctrina vital para nuestra sobrevivencia como iglesia en el plano doctrinal. ¿Correcto? Entonces, miren lo que decían los pioneros referente a esto. Por ejemplo, Jaime White. Él escribió, y esto está registrado en el libro Cristo en su Santuario, que a la vez felicito a nuestra directora de Escuela Sabática porque ya les pasó el libro Cristo en su Santuario, y yo les insto a leer por lo menos los 3 primeros capítulos para repasar lo que vamos a ver ahora, ¿ok? Si alguien ya lo leyó, gloria a Dios. Si alguien no lo leyó todavía, yo le invito a leer por lo menos esos 3 primeros capítulos de Cristo en su Santuario. Y mira lo que decía Jaime White. Él decía, el tema del santuario debería ser cuidadosamente, ¿qué cosa? Examinado, puesto que en él, ¿qué descansa? ¿Qué descansa en el santuario? Dos cosas claves. Nuestra fe y nuestra esperanza. Clave. Y Elena G. de White también en Evangelismo. Mira lo que dice, que el santuario es el fundamento ¿de qué? De nuestra fe. Entonces, si es el fundamento de nuestra fe y es demasiado importante, no deberíamos repasarlo, no deberíamos enseñar a la iglesia, no deberíamos estar cada día buscando, repasando, practicando los conocimientos y las enseñanzas del santuario. Claro que sí, por eso es demasiado importante. Miren, ¿qué verdades básicas, voy a poner como ejemplo, se desprenden del santuario? Miren las verdades básicas que se desprenden del santuario. Prácticamente las 28 creencias nosotros lo encontramos en el santuario, pero hay algunas básicas
que voy a poner a modo de ejemplo, ¿ya? Y de repente ustedes me van también apoyando con otras ideas, y si alguien por ahí tiene alguna pregunta, por favor, detiene lo que estoy diciendo y me lo consulta para poder tratar de ayudarnos, ¿ok? Miren, número 1, un tema clave que aparece en el santuario, el pecado y el asunto de la sustitución. Un tema clave. ¿Qué cosa es pecado? Cuando entendamos qué cosa es pecado, ahora entenderemos pues cuál es el tratamiento del pecado, cómo Dios trata el pecado. Y algo más, la lección de escuela sabática de esta semana va a tratar un poco el asunto del pecado. ¿Qué cosa es pecado? ¿Correcto? Porque cuando hablamos de sumo sacerdote y de sacerdote, estamos hablando de intercesión. Y cuando hablamos de intercesión, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de dos personas que no están, que se han peleado. ¿Y qué cosa ha causado esa separación, esa pelea? El pecado. ¿Ok? Tema que vamos a estudiar para la próxima semana. Otro tema que se desprende del santuario, el concepto de la expiación, el concepto de la limpieza. Ahí entenderemos lo que significa o lo que dice el texto, por ejemplo, que los pecados han sido arrojados al fondo del mar. ¿Qué significa eso? Ahí entenderemos el asunto que discutimos la semana pasada, cuando mencioné, y eso es bíblico, que cuando uno pide perdón del pecado, por supuesto, tú te liberas del pecado, pero el pecado no desaparece. ¿El pecado a dónde se va? ¿A dónde se va el pecado? Hello, líderes de Guinaros. Al santuario, al al santuario se va. Muy bien, no me abandonen, por favor, hermanos. Peleen conmigo la batalla de la enseñanza del santuario, por favor. Pues, no me abandonen. Otro tema clave, el juicio y el estado de los muertos. El tema del juicio es un tema importante, porque cuando hablamos de salvación, cuando hablamos del santuario, tenemos que hablar del juicio en sus etapas. Yo les hago la pregunta, a ver, a modo de examencito aquí, porque estamos acá viendo el nivel también de repaso de los temas que estamos tratando. ¿En qué parte del juicio nos encontramos? En el día de las expiaciones. ¿Qué parte del juicio sería? Porque nosotros en el juicio investigador. Juicio investigador. Muy gracias a Dios, Jordi es un líder preparado, un líder ya que sabe esta situación en el juicio investigador, que sería la primera, segunda o tercera etapa del juicio. Ya no conteste Jordi, por favor, que conteste otro líder. A ver, el juicio investigador, ¿qué etapa del juicio es? ¿Primera, segunda, tercera o cuarta? ¿O quinta o sexta? Segunda digo yo. Segunda, ¿no? Dice la directora de Escuela Sabática. A lo mejor me equivoco. ¿Alguien da menos? ¿Alguien da más? La tercera. La tercera, misericordia. Está apareciendo nueva luz, pero esto es fuego extraño, apreciados líderes. Retiren ese fuego extraño, por favor, en el nombre del Señor. Que ese fuego extraño quema para perdición. No, ni segunda ni tercera. Lo veremos más adelante. Jordi tiene la respuesta. ¿Qué parte del juicio es esa? La primera. Of course, la primera. ¿Y dónde entendemos esto del asunto de la primera, segunda, tercera? En la doctrina del santuario. ¿Ok? Algo más. ¿Qué otro tema se desprende? Tema poderosísimo y básico. La vigencia de la ley y el sábado. En el santuario descansa el asunto de los 10 mandamientos. Por eso que nosotros consideramos que el santuario y la forma como nosotros lo estudiamos y lo interpretamos es un estudio de procedencia adventista. No sé si capta lo que estoy queriendo decir. Es adventista porque ahí están los 10 mandamientos, porque el juicio, ¿cuál es la base del juicio? ¿En base a qué seremos juzgados? En base a los mandamientos. Dios no juzga en base a la nada. Dios no va a tomar por inocente al culpable, ni al culpable por inocente, sino que la ley de Dios le dirá a alguien, tú eres inocente o tú eres culpable. Otro tema clave que aparece, y por eso que yo también les estoy mencionando que el santuario es un tema netamente adventista, porque, o la forma como lo interpretamos, quiero decir, es porque ahí encontraremos la venida de Cristo y la destrucción del pecado. Por ejemplo, ¿en qué parte del santuario sabemos la venida de Cristo? Yo les dije ya la semana pasada. A ver, líderes.
El día de la expiación. No, pero específicamente, ¿qué tema, apreciado? ¿Qué momento? ¿Qué momento de la expiación? Cuando sale el sumo sacerdote. Cuando sale el sacerdote o sumo sacerdote. El sumo sacerdote. El sumo sacerdote cuando sale del lugar santísimo, eso y es... se ponen las vestiduras de rey. Se quitan las del sacerdote y se pone... Porque ahora viene a la tierra. Y se pone las vestiduras de rey. Y a partir de ese momento, ¿qué juicio empieza? ¿Qué parte del juicio? Juicio final, el juicio de los muertos, de los impíos. Ah, qué interesante. Temaza, que vamos a verlo más adelante, Dios mediante. El juicio es clave. El juicio es clave y tiene que ver con el santuario. ¿Ok? Y finalmente, a modo de ejemplo, nada más, lo que estoy mencionando acá, cuando nosotros hablamos del santuario, específicamente se desprende un sistema de verdades que nosotros conocemos como el Evangelio eterno. ¿Y por qué es eterno? Porque fue, es y será. No tiene fecha de caducidad. Nosotros tenemos un sistema de creencias, hermanos, que lo detectamos desde la creación y que sigue vigente hasta el retorno de Cristo. Por eso se llama Evangelio eterno. ¿Ok, apreciados? Le estoy poniendo como un ejemplo la importancia del santuario en la vida de un adventista, de un cristiano, de un líder, y que tiene que ver con su salvación. Porque la salvación no solamente es un asunto romántico, apreciado. No es solamente, ay, gloria a Dios, aleluya, es mi salvador. No, detrás de eso hay algo más. Hay un sistema de creencias que nosotros debemos saber, no solamente para tener la base, sino para saber explicarlo y enseñarlo también. Perdón, pastor, en el libro La Educación dice que será el tema de estudio por la eternidad. Por supuesto que sí, porque el asunto de la salvación no es un tema para dejarlo por ahí suelto. Por eso que Dios se encargó de dejarlo bien explicadito. ¿A través de qué símbolo? ¿A través de qué símbolo? Del Cordero. Casi. ¿A través de qué símbolo? Hello, hermanos adventistas, líderes, no se me vayan. Del Cordero. Casi, apreciada Encarna. Algo más. Dime algo más. Ya lo expliqué la semana pasada. ¿Cuál es el símbolo que Dios puso para que nosotros no olvidáramos el plan de salvación y todo el asunto de la liberación del pecado y el plan de salvación? ¿Cuál? La cruz. Jesús murió por nosotros en la cruz, que es el Cordero inmolado sin pecado. Correcto, pero eso está en qué símbolo gigante, grande, que estamos estudiando. Y está en la pantalla, en la parte de abajo, está escrito en rojo. Del santuario. Of course, el santuario, ese es el símbolo mayor para explicar el plan de salvación. ¿Ok? Por eso que ahora, apreciados, lo que yo voy a mencionar acá son conceptos, yo quiero que estén atentos, y si hay alguna pregunta, lo voy a contestar, pero no se desesperen que yo esto lo voy a ver muy rápido, porque este tema es para poder detallarlo parte por parte, pero como el tiempo no alcanza y estamos tratando de hacer un repaso, de repente más adelante estudiaremos parte por parte, nos organizaremos. Ok, yo este material yo les voy a entregar en forma parcial. ¿Por qué parcial? Para que tú lo puedas llenar en esta semana. En la próxima semana, el líder que lo llena, yo le voy a entregar el material completo, porque yo quiero ver que estemos en acción juntamente conmigo, practicando, repasando, ¿ok? Así que todo lo que le voy a mostrar acá, le voy a entregar un material, pero a los líderes que resuelven esas partes inconclusas del material que voy a entregar al finalizar la clase de hoy, ¿ok? Cuando hablo de simbolismos, esto es clave, hermanos. Miren, por favor, si alguien por ahí, algún espíritu chocarrero lo quiere tomar, por favor, en el nombre del Señor, aleje ese espíritu chocarrero. ¿Por qué? Porque esta parte es clave para entender el asunto ya, para entrar al asunto del santuario.
y yo pongo acá una ilustración para poder explicar esto bien. Miren, si nosotros queremos entrar a una casa sin complicaciones, porque a una casa uno puede entrar por diferentes partes, ¿sí o no? Uno puede entrar a la casa por la ventana, ¿sí o no? Por el techo. ¿Por dónde más puede entrar por la casa? Puede hacer un hueco a la pared, si es tu casa o no. Romper la puerta, romper la ventana, pero la forma más sencilla para poder entrar a una casa y poder explorar la casa, ¿cuál es? A través de una llave. Por eso que ahora les voy a dar la llave para entender el asunto del santuario. Esto es importante, apreciados. Y esta llave lo encontramos en Éxodo 25:9. También está en el 40 y en otros textos, pero yo voy a tomar como ejemplo el versículo 9. Esta es la llave para ya entender el mensaje del santuario. Esto es importante. Es mucho más importante que entender dónde está ubicado el candelabro, dónde está ubicado la mesa de los panes, dónde está el altar del incienso, dónde está el altar, qué es el atrio, qué es la cortina. Y a veces yo he quedado muy triste cuando he participado en otros seminarios del santuario por allí, que le dan mucho más énfasis a los utensilios que a la aplicación misma. Por eso que para mí esto es importante. Correcto, miren. Versículo, yo lo he puesto en dos versiones, porque es interesante cuando uno hace comparación de versiones, ¿ok? Uno lo saqué de la Nueva Versión Internacional y la otra de la Biblia del Jubileo. Y miren lo que dice acá, versículo 9. Yo lo he subrayado estas dos palabras que es la llave, ahí está la llave. El santuario y todo su mobiliario deberá ser una réplica exacta, réplica del modelo que yo te mostraré, ¿ok? Una réplica, ¿está bien? Del modelo. ¿Qué está queriendo decir aquí Moisés? ¿O qué quiere decir también en el mismo texto, pero en otra versión dice, conforme a lo que yo te mostraré, dice la semejanza del tabernáculo. Y la semejanza. ¿Qué está queriendo decir acá? Esta palabra semejanza, réplica del modelo, viene de una palabra hebrea, y esta palabra hebrea es la palabra tabnit. Estoy tratando de transliterar al español. Esto es importante, tabnit. No se olviden, tabnit, que también es una pregunta del cuestionario final. Felicito a los 7 hermanos que han desarrollado el cuestionario de la semana pasada y han recibido las diapositivas que hemos tratado la clase pasada. Así que el que resuelve también el cuestionario de hoy recibirá también este material, las diapositivas que estoy mostrando ahora. ¿Ok? Entonces, miren, esta palabra tabnit viene del hebreo, y esta palabra tabnit, la traducción es modelo, reflejo, copia, sombra. ¿Qué está queriendo decir? Que el santuario terrenal que se le dio a los hebreos era el modelo, la sombrita, la representación, la copia, el tipo. ¿Se acuerdan lo que hablamos de esa, ¿no? De esa simbología teológica, ¿no? El tipo de algo más grande, del antitipo, del santuariazo. ¿Se acuerdan la comparación? Este santuarito del desierto que se le dio a los judíos, a los hebreos, para representar la salvación, solamente es una copia. No podemos quedarnos acá, no podemos centrarnos acá. Solamente era una copia, una representación del santuariazo, donde nosotros, los nuevos judíos, estamos involucrados. ¿Expliqué bien esta parte, apreciado? ¿Sí? ¿Se dio para entender? Sí. Entonces, la palabra tamnit está diciendo, porque hay muchos que no creen, piensan que el santuario es un asunto de los hebreos y que se queda allí. Hay muchas iglesias evangélicas, hay muchas interpretaciones que ustedes van a encontrar que dicen, no, eso es para los hebreos, no tiene nada que ver con nosotros, el nuevo pacto, y no saben que el nuevo pacto tiene que ver con el santuariazo. No sé si estoy explicando bien. El antiguo pacto tenía que ver con este santuarito, pero este santuarito solamente Dios utilizó
para enseñar sobre el santuariazo, en otras palabras. Este santuarito donde estaba un sumo sacerdote, un sacerdote terrenal, pecador, ¿correcto? Representaba al mayor sumo sacerdote, al sacerdote fiel, que es la lección de la próxima semana, ¿correcto? Entonces, este Tabnib, este chiquitito, era solamente una copia, un modelo. Quiere decir, si hay un modelo, quiere decir, si hay una réplica, una copia, un diseñito, un reflejo, quiere decir que hay un original, quiere decir que hay un antitipo, quiere decir que hay un modelo original, si puedo explicar así. Como Y una esto no lo maqueta. estoy inventando, ¿ah? Perdón, ¿alguna pregunta hasta acá? No, como una maqueta, como si fuera una maqueta. O podría ser una maqueta La de réplica. algo grande, ¿correcto? Y ¿saben por qué yo hago énfasis en esto? Porque cuando ustedes alguna vez se encuentren con alguna otra denominación y estudien esta parte, les va a decir, no, eso es antiguo, eso es para los hebreos, eso es para atrás, nada que ver. Ese para atrás es una copia de algo más grande, ¿ok? Y eso yo no me lo invento, eso está en la Biblia. Yo comienzo primero con la base nuestra adventista, por ejemplo, en el libro Patriarcas y Profetas, White, ella menciona, dice, Dios presentó ante Moisés en el monte una visión del santuario celestial. ¿Qué le estaba diciendo? Que eso que construyó era una copia de algo más grande, ¿correcto? Otra cita, esto lo encuentro en el conflicto de los siglos, la página 466, dice, el santuario terrenal no era más que un trasunto, y trasunto es un sinónimo de trasunto, es un reflejo, una sombra de un gran modelo del santuario celestial. ¿Correcto? Pero alguien puede decir, ah, ya, es porque ese escritor es adventista. Vamos a la Biblia. Miren lo que dice la Biblia. Encontramos un sinnúmero de textos y la mayoría está en Hebreos. Justamente por esa razón el libro de Hebreos es un libro muy importante. No podemos pasar por alto el estudio de Hebreos. Que este trimestre lo aprovechemos, hermano, gocemos, pero todo ensamblado al santuario. Por ninguno de los temas que aparecen en el santuario no se puede desprender, todos los temas, perdón, que aparecen en el libro de Hebreos, no se puede desprender del tema del santuario. No se puede desprender del tema de la salvación. No se puede desprender de lo que va a pasar con los asuntos gigantes con el problema del pecado y con el asunto de la salvación a nivel cósmico que tiene que ver con nosotros, ¿ok? Por eso que Hebreos cumple una función muy importante. Ya les dije la primera vez cuando hablé, si no me equivoco, ahí en el repaso de la lección general en la iglesia, que muchos se jalan el cabello y no saben qué hacer con el libro de Hebreos, porque esas verdades son intensas, directas, irrefutables. Por ejemplo, Hechos 7:44 dice, según la forma que habías visto, ¿ok? Está hablando, creo que acá, yo quiero que verifiquen ese texto, creo que no es Hechos, apreciado, parece que con la rapidez, parece que es Hebreos 7:44, que alguien me ayude a corregir esto, por favor, no es Hechos, es Hebreos, ¿ya? O de repente es Hechos, por favor, deme la certeza para yo corregir al momento de enviar ya el original, ¿ya? Por favor, siempre ayúdenme verificando los textos porque uno lo escribe, pero a veces con la rapidez puede pasarse por ahí y nos complicamos, ¿ya? Pero lo demás estoy seguro. Hebreos 8:5, ¿de qué está hablando? Hebreos 8:5 está hablando de el santuario que es copia y sombra del que está en el cielo. Tamnif. Está bien, pastor. Es Hechos 7:44. Es 7:44, en el contexto del santuario, ¿no? Correcto. Creo que es esto de Esteban, si no me equivoco. Dice, nuestros padres tuvieron la tienda de la reunión en el desierto como Dios había ordenado a Moisés que la hiciera según el modelo. Ah, gracias, muy bien. Entonces, no me Sí. equivoqué con el Está texto, bien, estaba preocupado. está bien, está bien. Muy bien, muchas gracias. Es Muy el bien. contexto de Esteban, sí. Sí, por eso en el contexto de Esteban, por eso estoy hablando. Sí, claro, porque recuerdan que él ve, ¿no? Él ve la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Se acuerdan, no? Entonces, miren qué interesante, ¿ah? Hebreos 8:2, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor. ¿Qué está diciendo? Tamnif.
¿Correcto? Vamos con otra parte. Mira, Hebreos 9:24. Simple copia del verdadero santuario. O sea, Tanit. Un modelito, un modelito bamba. Una copia, una sombra del original, del grandote, del antitipo. Apocalipsis 15:5. Y miré y en el cielo se abrió el templo. ¿De qué templo está hablando? Del santuario. Apocalipsis 11:19. Se abrió el templo en el cielo. Y ahí, ¿qué cosa se vio? Hay un arca del pacto, entonces. Hay un arca del pacto. Mira qué interesante, Apocalipsis 11:19. Quiere decir que ese arca del pacto del santuarito estaba reflejando el arca del pacto del santuariazo. ¿Estoy explicando bien, apreciados? ¿Vamos bien hasta ahí? Hello, ¿estamos despiertos? Si alguien le quiere agarrar el demonio del sueño, luche en el Señor, ¿ah? Pida ayuda ahí para que alguien quiere caer. Ese ya pasó, ese sueño ya pasó. Ah, ya pasó, Encarna, yo creo que por ahí estabas cayendo, en el Señor no caigas, No, ya pasó, ya pasó. Ya, muy bien, porque recuerden que cuando uno come una comida pesada, el estómago comienza a calentar y comienza uno ahí a bloquearse, Así que vamos ahí, tenemos que animarnos. Eso no. Vamos. ¿Qué más? Otras pruebas. Apocalipsis 8:3-5. Se acercó otro ángel y se puso de pie frente al altar y tenía un incienso de oro. O sea, ahí está el altar del incienso. Miren qué interesante. Apocalipsis 1:12, 11 y 4. También capítulo 11, versículo 4. Habla de los candelabros. ¿Correcto? Finalmente, este santuario también representa, así como todos los gobernantes de la tierra tenían su oficina principal, donde ponían su trono, también Dios tiene su trono y es el lugar santísimo. Eso dice el Conflicto de los Siglos, la página 467, y donde Cristo también oficia como sumo sacerdote, según Hebreos 8:1-2. ¿Ok, apreciados? ¿Hasta acá alguna pregunta? Yo estoy corriendo porque estoy calculando el tiempo para pasar a la parte didáctica y la parte final de un repaso breve de la lección. Recuerden que al comenzar la semana no lo hemos repasado en su debida dimensión la lección, ¿no? Pero sí vamos a dar algunos tópicos para prepararnos para la próxima semana. A ver, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro, apreciados? Miren, en el contexto de la pedagogía, dicen que cuando no hay preguntas pueden pasar dos cosas. Número uno, que el profesor es un pro, el profesor es tremendo profe, o puede pasar lo otro, que no le han entendido nada. Yo espero que ser un buen profe, Sí que está entendido, pastor. Sí que está entendido. Gracias porque me están haciendo sentir un buen profesor, Si no, por lo menos por mi parte, sí. Gracias por el pulgar, por el like, apreciada Graciela y esposo. Gracias, ya me están animando porque normalmente cuando no pregunta quiere decir que no se entendió nada. Pero bueno, habría una tercera opción, que los alumnos son muy sabios también. Gracias, Jordi, que ya voy a poner eso para mi libro. 3 opciones ahora, muchas gracias, lo aprendí acá en Barcelona. Tercera opción, los alumnos son A1, pros. Bueno, excelente. Esa no me la sabía. Pastor, yo no me considero muy sabia. No, ni yo tampoco. Era broma. No. Entonces tenemos que llegar a ser sabios. Miren, yo les voy a decir acá, voy a hacer un paréntesis rapidito, apreciados. Y miren, debe llegar un momento en que nosotros debemos ser sabios. Eso dice la Biblia. Hay un momento que nosotros debemos llegar a ser santos, sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, ¿Ok? Sí. Así que no nos avergoncemos si queremos ser santos, si queremos ser sabios. Pero hay que entender el concepto de sabiduría y el concepto también de santidad, ¿no? Así que, hermanos, a veces uno dice, no, mejor no quiero decir que quiero ser santo porque van a decir que soy presuntuoso. No es así, hermanos. El crecimiento, la madurez, eso se va a reflejar. Uno tiene que llegar a ser maduro, santo, sabio, diferenciando el bien y el mal. Ok, apreciado, era un paréntesis para otro tema, pero voy a continuar porque si no me gana el tiempo, pero ya saqué la tercera opción. Yo creo que también tengo alumnos o hay maestros, líderes de iglesia que ahí están, dando la hora. Ojalá. Vamos ahí, adelante. Ahora sí, vamos a entrar ahora al santuario terrenal, lo voy a hacer muy rápidamente. Cuando hablamos del santuario, a veces nosotros pensamos
y nos remitimos solamente al santuario ambulatorio. Y cuando hablo del santuario ambulatorio, ¿de qué santuario estoy hablando? ¿Ah? ¿De qué santuario estoy hablando? Al santuario ambulatorio. Del desierto. Por supuesto, ese santuario del desierto, eso fue que fue ordenado por Dios, ¿ok? ¿Y por qué lo hablo ambulatorio? Porque era un modelo que se armaba y se desarmaba, ¿correcto? Sobre estos detalles de este santuario les voy a dar un material al finalizar, apreciados, para que puedan tener y leer, ¿ok? Para que puedan tener un contexto más amplio, pero les explico en simples líneas. Ese santuario ambulatorio es un santuario que duró aproximadamente unos 300 años, desde que entró mientras estuvieron en el desierto, ¿ok? Pero una vez que se asentaron ya en Canaán, allí, ¿quién es el que construye el nuevo santuario? Salomón. Salomón, y ese santuario duró aproximadamente unos 4 siglos, ¿ok? Hasta más o menos el año 20 o 19 antes de Cristo, o un poquito antes, cuando Nabucodonosor, ¿se acuerdan cuando apresaron a Daniel? ¿Se acuerdan? Es la historia, ¿no? Esa es historia. Y capturan a Daniel, sí. Ahí Nabucodonosor entró y destruyó ese templo de Salomón. Por eso que más adelante, Nehemías, que es conocido, y Esdras también, son los que ellos, delante de la corte de Ciro, delante de estos reyes, Darío el Grande también, ellos piden reconstruir el templo, ¿se acuerdan, no? Y ese templo que se reconstruye llega a ser un templo espectacular, ¿correcto? Un templo de templos, por eso yo pongo acá el santuario reconstruido, y fue ese templo que Jesús dice, no quedará piedra sobre piedra, ¿se acuerdan o no? Dios dio una profecía, no quedará, y ese fue el templo donde se rasgó la cortina del lugar santo con el lugar santísimo, y nunca más se volvió a construir otro templo más. Pero esos 3 santuarios, esos 3 templos, tenían los mismos símbolos, los mismos lugares y cumplían la misma función. ¿Ok, apreciados? Nosotros normalmente nos agarramos del santuario ambulatorio, pero no debemos desdeñar ni ignorar los otros santuarios que encontramos en la Biblia. Yo les he puesto acá una imagen rápida, yo espero que podamos ver. Miren, esto es el templo de Salomón. Mira, tienen ahí las mismas, tienen los mismos utensilios, la misma ubicación, lugar santísimo, lugar santo, acá está los candelabros, la mesa de los panes, aquí está el ábacro a la entrada del templo, ok, ahorita ya voy a explicar un poquito más, y algo más, mira, acá está el otro templo que después conocido como el templo de Herodes. Miren la comparación en tamaño, ¿eh? Ven, ¿no? La comparación de tamaño. Este fue el templo destruido, ok, y este es el templo de Salomón, también era, y este fue reconocido como el mayor templo, y todavía queda vestigios de este templo, dicen, en Jerusalén, en la Jerusalén que conocemos ahora, ¿no? El muro de las lamentaciones, era un muro es de ese templo. del muro, pero de la ciudad de Jerusalén, la antigua Jerusalén, y dentro de los muros el templo. Sí, sí. ¿Correcto? Por eso creemos que las cosas, creemos que esos santuarios finalmente, ¿no? Cumplían esa función, la misma función del santuario ambulatorio que nosotros vamos a ver. Miren, ahora yo les voy a mostrar quizás un videíto rápido para explicar todo esto en forma rápida. Miren el video, y esto es ya casi la parte final, porque lo otro lo explicaré más la siguiente clase. Ya para ubicarnos, porque de acá viene un examencito rápido a todos mis líderes. ¿Ya? Miren, vamos acá. Pero espero que esto, ay, parece que no me quiere dar, a ver, el video. Cuando retrocedo, a ver, creo que en esta forma de presentar no me sale el video. A ver, un ratito porque debería, a ver, voy a ver si se pone play aquí. A ver, voy a hacer el escape, hermano. Si se sale, ahora no, voy a volver a entrar, a ver. Acá está, ya lo agarré. Muy bien, todo, listo, ya está. A ver. ¿Lo pueden ver bien, no? Sí. Ok. Sí, se nota.
Esto me lo mandó Moisés ahí en un WhatsApp, hermanos. ¿Ah? Así era la ubicación de las tribus también. Se están ubicando, ¿no? Espero que Margarita haga su santuario así. ¿Ah? Ella nos ha prometido hacer un santuario. ¿Ah? Vamos a ver que lo haga igualito. ¿Sí Una o no, maqueta, Pastor Sánchez? pastor. Tenemos que hacer un santuario así. ¿Ah? No sé dónde lo va a hacer. ¿Ah? ¿Una maqueta? No, tiene que ser grandote. Tenemos que entrar todos ahí. Va a tener trabajo, ¿eh? Ostras. Sí que va a tener trabajo, sí. ¿Cuántos dicen amén a este videíto? Amén. Amén, amén, amén. Ahí están los 10 mandamientos. ¿Ah? Más o menos La vara de ubicados. ¿Nos Aarón ubicamos todos ya? ¿Sí? y el maná. Creo que con eso nos hemos ubicado. Ahora sí, en los siguientes 2 minutos viene el examencito a mis líderes. A ver, yo voy a ir marcando acá y cada uno me va diciendo, a ver, ¿ya? No se peleen por responder, por favor, uno por uno, ¿ya? ¿Cómo se llama esta parte que estoy marcando aquí en la pantalla? ¿Cómo se llama esta parte? Atrio. ¿Ah? El atrio. Atrio. Estoy haciendo un repaso del cuadernillo que voy a enviar a los líderes para que lo puedan desarrollar y recibir el material completo. ¿Ah? Muy bien. Este que está aquí, ¿cómo se llama? El abacro. No, El altar de bronce. El lavatorio. Sí, el Este que está lavatorio. aquí, Bueno. ¿cómo se llama? El altar de oro, ¿sí o no? No, el altar de bronce. Ah, muy bien, está atento, gracias, muy bien, nada que ver, de y bronce. yo creo, Muy bien. yo creo que lo primero que has dicho es el altar, porque echa humo. Ah, El oh, altar del sacrificio. el altar, claro, este es el altar del sacrificio. ¿Yo dije otra cosa? ¿Dije el abacro, creo? Sí, el abacro. Sí. El lavacro será el otro que hay allí, Sí, pequeño. sí. Oh, muchas gracias. Eso sí yo me equivoqué. No, eso fue a propósito. ¿Ah? El otro fue a propósito. Oh, gracias. Para eso están acá los líderes. Sí, tienes razón. No, es que vi el humo y Sí, dije... sí. No. Sí, está perfecto. Eso sí ya me equivoqué. El otro sí lo hice a propósito. Tienes razón. Rebobino todo. Este de aquí
Es que hace rato yo no mencioné, yo estaba mencionando el atrio. Este de aquí es el lavacro y este es el altar del sacrificio. El sacrificio, sí. Correcto. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Esta es la entrada. ¿Y por dónde? Este, oeste, norte, sur. Un líder. Oriente. A ver, Oriente. no me Por dicen, el yo oriente. les digo nombres, ¿ah? La entrada está al oriente. No me la charlen con palabras difíciles. Este, oeste, norte, sur. Al oriente está la entrada. Me la sigues charlando, como dicen en mi país. Este, oeste, norte, sur. Saben que este Oeste. detalle es importante. Oeste. Tiene una simbología también, ¿no? Porque los quiero molestar. ¿Puede ser el oeste? Este. ¿El oeste? El este. Yo creo que voy a cerrar mi computadora, me retiro porque ya hay mucho fuego extraño esta tarde, ¿ah? Este, ¿saben por qué el este? Porque el sol de justicia da directamente a la puerta del santuario. Nunca se olviden, este, al este, ¿ya? Este, ¿por qué le digo? Porque es para ubicarnos, para que sepamos dónde están, así lo van a leer en la Biblia. Este, oeste, norte, sur. Quiere decir que para el lado norte, en el lugar santo, que estaba ubicado aquí, a ver, ayúdenme. Acá está. Mesa de los panes. La mesa de los panes con los 6 panes. Amén. 12. Amén. ¿Cómo que amén? Misericordia, no. Ya se lo comieron los sacerdotes. No, son 12 panes. ¿Correcto? Esto no me estoy equivocando, ¿ah? Esto estoy haciéndolo a propósito. ¿Ok? Al lado sur, pegado a la cortina del lado sur, en el lugar santísimo, estaba... Candelabro. El candelabro. No, en el Candelabro lugar de santo oro. no estaba en el santo. En el santo. Porque acá son 2 lugares. ¿Este qué lugar es? El santo. Lugar Lugar santo. santo. Este de acá. Lugar santo. El santísimo. Santísimo. Están viendo el puntero láser, ¿cierto? Sí. Correcto. Este que está frente a la cortina, que es para ingresar al lugar santísimo, ¿qué altar El es? altar de oro. ¿De oro o de bronce? Incienso. El incienso. ¿Oro o bronce? Es de oro. Oro. Es de oro. Oro. Y dentro del lugar santísimo, ¿qué estaba? El arca. El arca del pacto. Ahí Sí. estaba la Shekinah, la presencia, ¿acuerdan, no? La presencia Sí. de Dios, el Sí. trono de Dios, la oficina del Rey del Universo. ¿Ok? Sí. Porque esto es como un trono, como un palacio. Y acá se decidía la suerte tuya y acá se decidía el asunto del pecado, la liberación del pecado. ¿Ok? Entonces, más o menos estoy hablando del resumen de lo que era el santuario en el asunto terrenal. En la próxima semana lo vamos a ver con un mayor detalle. ¿Ok? Yo ahora voy a entregar un material para que ustedes lo puedan desarrollar durante esta semana porque voy a pasar a la parte última. Aquí está la explicación rápidamente. ¿Ok? Este, oeste, norte, sur. ¿Ok, apreciados? Yo voy a parar aquí. Yo voy a continuar la siguiente clase sobre este tema porque en mis últimos 10 minutos yo voy a tomar por lo que corresponde a la lección de escuela sabática. Me gustaría seguir avanzando, pero el tiempo nos va a ganar. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo voy a entregar un material al final a los maestros que están participando y al que responde el cuestionario final le voy a entregar estas diapositivas y al que desarrolla el cuadernillo que le voy a enviar, entonces ya le entregamos el cuadernillo completo, ¿no? Para que lo tenga ahí, para que lo estudie, lo repase, etcétera, etcétera. Acá, no sé si alguien ha visto una cancha de fútbol americano, esa es la cancha para que vean más o menos cuál era el tamaño del santuario, ¿no? Comparando más o menos, ¿no? Aquí está. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta sobre el simbolismo y la introducción al santuario? Porque la semana que viene vamos a ver de 4 cosas y esto es medio chistoso, pero parece chistoso, pero no es tan chistoso. ¿Eh? Vamos a ver del sumo sacerdote, del sacerdote, del cerdote y del dote. No se pierdan la lección de la próxima semana y cuando entremos a ver cosas más serias y entremos a ver ya los rituales claves
que nos van a llevar a entender un poquito más el plan de salvación. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta? Porque voy a cambiar de pantalla. Yo no sé qué ha pasado aquí, no sé qué hice. Voy a cambiar. Voy a entregar otra pantalla, apreciado, por favor. Ahí va. Mientras me van haciendo alguna pregunta más. Yo quería comentar una cosilla, pastor, A ver, por favor. que siempre que el sol le daba al santuario, siempre el sumo sacerdote le daba la espalda al sol, ¿no? Siempre. Es Qué curioso, ¿no? interesante. Entonces, Qué interesante. aunque con el tema de la ley dominical, siempre es contraria a la ley de Dios, siempre es contraria a la voluntad de Dios. No podemos darle la espalda. Acuérdense que hubo un tiempo que los sacerdotes, cuando adoraban a Baal, le daban la espalda al santuario y adoraban en la otra dirección. Al sol, Muy, sí. muy interesante el detalle. Gracias por la aportación. ¿Alguna pregunta referente? Porque ahora vamos a salir y vamos a entrarnos ya al asunto de la escuela sabática y un poquito, en un par de minutos, al asunto de la pedagogía. Sobre esta parte de la pedagogía también voy a entregar un material a los maestros para que puedan estudiar. ¿Cuántos leyeron esas hojas que les entregué la semana pasada de cómo aprende un adulto? ¿Lo leyeron? ¿Lo repasaron? ¿Sí? ¿Cómo aprende un adulto? Porque ahora vamos a entregar otras hojas, otro estudio, para que ustedes puedan seguir avanzando en la parte pedagógica. Recuerden que un maestro de escuela sabática no solamente debe dominar su clase, sino debe saber cómo enseñar, ¿correcto? Porque no solamente saber, es también tener las técnicas para enseñar. Entonces, por esa razón es que la pedagogía es importante. En estos 2 minutos, antes de entrar a la parte final, yo les voy a mostrar cuáles son las etapas del aprendizaje que tenemos que considerar cuando nosotros tengamos que dar una lección. Aquí están las 4 etapas y rápidamente yo lo voy a explicar en un par de minutos y ya los detalles les voy a entregar en el material que ya voy a entregar al final de cada clase. Ok, normalmente el proceso de aprendizaje pasa por 4 fases y hay que considerar esto. Si no nos olvidamos, ¿cuándo es que hemos aprendido? Cuando nosotros tenemos la capacidad de pasar por estas 4 fases y tener la capacidad de recuperar la información. Ahí hemos aprendido. Pero normalmente, cuando uno no aprende es cuando uno empieza y no logra llegar a la parte de la recuperación. ¿Qué significa? Lo primero para aprender es la atención. La atención es básica. Si alguien no presta atención, no aprende. Y cuando hablamos de atención, tenemos que hablar de 2 formas de atención, interna y externa. ¿Correcto? Y nosotros tenemos que provocar la atención en la parte externa. A ver, ¿qué podríamos hacer para provocar la atención en tu clase? A ver, ayúdenme por favor alguien. ¿Qué podríamos hacer? Hacer una pregunta interesante, por ejemplo. Una pregunta interesante. ¿Qué más? Solamente con pregunta. Podríamos utilizar objetos. ¿Sí? Y yo a mí me acuerdo mucho de la escuela sabática que tuviste con los jóvenes. Y lo que primero hiciste fue repartirnos una hoja y nadie sabía para qué era. Entonces creaste una expectativa y ya luego iniciaste con una actividad que se quedó muy, muy marcada. Entonces muchas gracias por hacerme acordar de eso. Es porque también soy un maestro que practico lo que enseño. Es porque si no creo atención, entonces no puedo causar aprendizaje. Entonces, hermanos, ustedes no pasen a la parte de la codificación si no captaron la atención de sus alumnos. ¿Ok? Y utilicen objetos. Yo quedé impactado una vez de niño, hasta ahora no me olvido, lo cuento en 10 segundos, de un sermón, que hasta ahora yo no me olvido el sermón, que sale el púlpito. Normalmente en nuestros países, acá ya tienen una forma distinta, que el predicador sale casi solo. En cambio, en nuestros países sale un grupo, ¿no? Ustedes recuerdan eso, ¿no? Sale los que los acompañan, etcétera.
y normalmente siempre el predicador se sienta al medio, pero ese sábado el predicador no salió, había un asiento vacío. Todos pensaban que el predicador se había atrasado, o había llegado tarde, le estaban reservando el sitio, pero no era así, sino que el predicador pasó por el medio vestido de Enoc. Se había conseguido unos trajes de pieles con su cayado, con su barba, y pasó por en medio de la iglesia con su cayado y su traje de Enoc. Yo hasta ahora no olvido el sermón de Enoc, de ese pastor, y ha pasado más de 30 años. ¿Captan esto, no? Es porque la atención es clave. Entonces, maestros, capten la atención. Finalmente, la codificación, ¿qué significa? Si tú no le das una base, nadie aprende de lo que no sabe. Tú le puedes dar mucha teoría, pero si no le das las partes para que lo pueda decodificar, pueda interpretar lo que tú le das, no va a haber aprendizaje. En otras palabras, si le hablas del sábado, tienes que explicarle, pues, qué es el sábado, de dónde viene, por qué el sábado, de dónde lo tratamos, por qué. O sea, le tienes que dar todo un contexto para que la persona pueda aprender. Finalmente, almacenamiento. En otras palabras, si no se utiliza, ahí viene la aplicación, si no utilizamos lo que aprendemos, se borra. Y para que eso no se pueda borrar, hay que ver la forma de lo que utilice la lección o los conocimientos que tú le has pasado. Y finalmente, lo tiene que repetir. Cuando uno repite, especialmente resolviendo problemas de la vida, uno va recuperando el conocimiento que tú adquieres a través de la codificación. Pero si tú te quedas solamente en la parte teórica y no llevas a la aplicación, no llevas a poder resolver problemas de la vida, entonces no hay aprendizaje, no hay un conocimiento, o no hay lo que se llama todo este proceso completo de aprender y de practicarlo. ¿Ok? Entonces, el aprendizaje tiene que pasar por este proceso. Lo estoy explicando muy rápidamente, que ya lo vamos a tener en una separata en el material que voy a entregar. ¿Ok? Por favor, he tratado de explicar de una forma tan rápida esta parte pedagógica, pero no se olviden, por favor, de llevarla a la práctica, apreciados maestros. Y finalmente, lo tomo mis 2 minutos. La lección de la próxima semana es Jesús es sacerdote fiel. ¿Cuál es el texto base, apreciados? Hebreos 7:26. Por favor, no pueden ustedes entrar a estudiar la lección de esta semana, que corresponde al próximo sábado, si no tenemos en la mente Hebreos 7:26. Y dice: era provechoso para nosotros tener un sumo sacerdote así como él, santo, sin maldad, intachable, apartado de los pecadores y elevado más alto que el cielo. Está hablando del sacerdocio de Jesús. Quiere decir que el objetivo de esta semana, por favor, presten atención para no perdernos. Esta semana estudiaremos las cosas maravillosas que hicieron el Padre y el Hijo para salvarnos del abismo del pecado. ¿Qué hicieron? Por eso que cuando entendemos esto, entenderemos cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el puente. Entonces, ¿qué hizo para resolver el asunto del abismo? ¿Ok? Finalmente, apreciados, puntos básicos a considerar en el estudio de esta semana. Por favor, tenemos que saber qué es pecado. Por favor, vayan a buscar para que los hermanos puedan decodificar el asunto de entender este tema. Tienen que saber qué es pecado, sus consecuencias, qué es lo que hace Dios frente al pecado, pero tienen que verlo en el contexto del plan de salvación. Quiere decir, ¿dónde se ubica ese procedimiento del sacerdote en el contexto del santuario? Tenemos que ver el sacerdocio de Cristo, ¿correcto? ¿Y qué textos no deberíamos pasar por alto para el estudio de la semana? Hebreos 5:1 al 10 y Hebreos 7:1 al 28. ¿Ok, apreciados maestros? Que el Señor los bendiga. Gracias por la atención prestada. Y si hay alguna pregunta, quedo listo para responder la pregunta, que no sea tan difícil, o algún comentario, alguna sugerencia para poder acabar esta hora de enseñanza y de capacitación y de crecimiento personal, hasta llegar a ser santos, hasta llegar a ser maduros, hasta llegar a ser sabios.
Hermano, ha habido al principio una pequeña confusión en relación con el inicio del juicio, o sea, con la fase del juicio en la que estábamos, si era la primera, la segunda, la tercera, y hay una breve explicación, yo creo que para que no se nos olvide nunca, porque esto cuando lo aprendí, lo entendí muy bien, se encuentra seguro que lo sabéis, se encuentra en Daniel 7, en el versículo, a partir del versículo 9, estamos en el contexto de las 4 bestias y estamos en el contexto de la bestia indescriptible que le sale un cuerno pequeño. Entonces, dice Daniel en esa visión, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. O sea, Daniel estaba entusiasmado mirando la visión de las bestias. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de muchos días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo y su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego. Versículo 10, un río de fuego procedía, salía de él, millares de millares y miriadas de miriadas asistían. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y el versículo 11 dice, yo miré atraído por el sonido de las palabras que hablaba el cuerno. Es decir, el cuerno estaba en vigor. El cuerno estaba vigente, es decir, mientras este mundo está funcionando, los libros son abiertos y el juez se sienta y se inicia el juicio investigador porque los libros son abiertos. Correcto, muchos confundían esa parte, gracias Jordi, muchos confundían esa parte como el retorno de Cristo, pero no es el retorno de Cristo, es el sumo sacerdote entrando al lugar santísimo. Muy bien. Inicio del juicio. ¿Qué texto y hermanos? Hay mucho material para estudiar. Dios permita que nos podamos seguir reuniendo para hablar más adelante de Daniel y Apocalipsis, que son temas necesarios. Es más, una vez que entendamos el santuario, entender el asunto de Daniel nos va a ser mucho más fácil, porque Daniel es un libro que tiene que ver también mucho con el santuario, con salvación, con el juicio que mencionó Jordi. Texto base para entender el asunto de qué fase del juicio, y ahí también contestando la pregunta que hicieron la semana pasada, que por supuesto no hay pecado en el cielo, lo que hay es un registro, ¿ok? Ese registro que está hablando. En otras palabras, los pecados son perdonados, sí, sale de ti, pero el pecado se va a los registros, no se borra todavía hasta que se resuelva el asunto del pecado, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Algún comentario más, líderes? Bueno. Listo, vamos a quedar con la tercera opción de Jordi, que son alumnos sabios, alumnos totalmente aplicados. Déjenme hacer una oración para poder terminar y cumplir con la hora, y que Dios pueda bendecir a los maestros y bendecirnos para que ahora todo lo que aprendemos lo podamos aplicar. ¿Dónde? En nuestra casa, en nuestra vida, a nuestros alumnos, y después cuando venga el llamado, un poquito más adelante, a nuestros estudios bíblicos. ¿Ok, apreciados? Porque ahora tenemos que compartir. Porque no podemos ser un vaso que se llena de agua, vamos a rebalsar, tenemos que ser un vaso que calma la sed de otras personas, ¿ok? Porque Dios nos llevará a juicio y nos dirá, todo lo que aprendiste, lo compartiste, y como les dije la semana pasada, me gustaría que tú y yo podamos ser obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, ¿ok, apreciados? Amén. Que el Señor nos bendiga y que tengan una buena semana. Déjenme hacer una oración de bendición para terminar mi parte, por lo menos. Querido Padre, gracias por esta tarde. Gracias por la alegría y el entusiasmo y el tiempo que mis hermanos líderes compartimos aquí. Recompénsale ese tiempo, Señor. Recompénsale en bendiciones, recompénsale en sabiduría, recompénsale en santidad y recompénsale también en ganas de servir y trabajar por otros. Estamos en tiempos finales. Los libros se han abierto. Jesús intercede en el lugar santísimo. Estamos en plena día de expiación cósmica. Nuestro futuro está en juego. Que podamos tomar las cosas en serio y motivar y animar a la iglesia también. Oro por el pastor de la iglesia, por su sabiduría, su administración. Oro por los líderes y por todos que queremos apoyar. Que la iglesia de Guinardó sea una iglesia luz para este lugar y para Barcelona. En el nombre de Jesús. Amén.